Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal mis queridos hermanos y amigos, todos? Muchas bendiciones. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Estamos aquí otra vez. Le pedimos una vez más que siempre que usted está oyendo un video, pues suscríbase si no se ha suscrito. Al suscribirte me apoya para que YouTube me dé el aval total como una plataforma digital que predica el Evangelio de Jesucristo. Y que mi propósito y objetivo es guiar a la gente claramente tal cual lo revela la palabra de Dios, para que no haya confusión, para que no se pierdan por falta de conocimiento. Ya que el conocimiento es vital en la salvación, pues los que se extravían y no tienen el conocimiento total, pues cometen errores que los pueden llevar a la perdición de su alma eternamente y para siempre. Soy un pastor celoso con predicar la verdad de la Biblia, sin quitarle ni ponerle y sin tratar de interpretar a mi manera lo que dice la palabra de Dios. Es decir, que una de las cosas que todo cristiano debe tratar de hacer es predicar el Evangelio por la Biblia, no por lo que yo creo, lo que yo creo que debe ser, no, sino lo que textualmente dice la palabra de Dios. Una de las reglas de la interpretación de la Biblia, de la hermenéutica, enseña que para interpretar la Biblia usted tiene que aceptarla literalmente tal como ella se expresa. Y no trate de cambiar, de modificar, de ver como que algo no es así, que aunque lo dice así, no significa así. Eso es totalmente erróneo y te llevará a muchas confusiones. Hoy queremos seguir hablando. En el otro video hablamos de dos sectas, fueron los testigos de Jehová y los musulmanes, que niegan la deidad de Jesucristo. No lo aceptan como Dios, sino que dicen que existe solo Jehová. Hoy hablaremos de otras sectas que solo aceptan a Jehová y no aceptan a Jesucristo. Otros que sí aceptan a Jesucristo, pero niegan la tres divina persona de la Trinidad. Es una confusión, pero la Biblia sigue declarando las cosas tal cual son y sigue diciendo cómo está compuesto Dios en su esencia. Entonces, la Biblia, aunque no usa la palabra Trinidad, la Trinidad es un concepto teológico, es decir, un concepto construido para exaltar la tres divina persona manifestada, es el de un solo Dios. La creencia de la iglesia evangélica es que existe un solo Dios y que en el tiempo se manifestó en tres personas para obrar la redención. Dense cuenta que antes solo se hablaba de Jehová, como clama la ley: oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Es decir, ese es el monoteísmo. Jehová nuestro Dios uno es. Creemos en un solo Dios. Pero cuando Dios quiso obrar para salvar a la raza humana, de perdonar nuestros pecados y ponernos por caminos correctos, Dios se manifestó en tres personas. Primero, envía su palabra, que se llama Jesucristo. Jesucristo. Y a ese Jesucristo Él dijo que Él es el Hijo unigénito de Dios, y dice, y es Dios, porque fue Dios, parte de Dios que se hizo carne, el Verbo. Y luego que Jesucristo se iba, dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar solos, huérfanos. Voy a rogarle al Padre para que Él envíe otro consolador, al Espíritu Santo,
de verdad, para que Él os guíe a toda verdad. Él os guiará a toda verdad. Ahí se manifiesta las tres divinas personas. Y también cuando Jesús estaba bautizando en el río Jordán, también se escuchó cuando Juan levanta a Jesús del agua después de bautizarlo, que él no quería bautizarlo porque reconocía que él necesitaba ser bautizado por Jesucristo, porque él es hombre y Jesucristo es Dios. Pero sin embargo Jesucristo le pidió que debían cumplir toda la ley, todo asunto de esa manera. Y lo bautizó, y al levantarlo del agua se oyó la voz del Padre que dijo: este es, para todos los que estaban allí, este es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento o complacencia, dicen algunas versiones bíblicas. Y luego dice que se vio al Espíritu Santo descender sobre Él en forma de paloma. Es allí donde se consagra la tres divina persona, pero que en esencia Dios es uno, manifestado en tres personas. Entonces, se manifestó las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno plenamente Dios, porque es parte de Dios, pero compartiendo la misma esencia divina. Intrínsecamente no pueden dividirse, son las tres personas un solo Dios. Ahí es que está la confusión, que mucha gente no entienden, por eso no creen que Dios se pueda revelar en tres personas. No son tres partes de Dios individual, porque si decimos que son tres partes de Dios individual, estaríamos creyendo en tres dioses. No, es un solo Dios manifestado en tres divinas personas, pero compartiendo la misma esencia, siendo esta doctrina la fundamental para la fe cristiana y la redención, donde cada persona tiene un rol que veremos más adelante. Concepto clave de la Trinidad: un solo Dios, monoteísmo. Los evangélicos creemos en el monoteísmo. El monoteísmo es un solo Dios. Esa es la creencia de la iglesia evangélica, que cada una de esas tres personas son la misma esencia misma de Dios, dividida en tres personas, manifestada, para usted entender, en tres personas, pero en su esencia Dios es un solo Dios que se manifestó en tres personas para obrar, para llevar a cabo el proceso de la salvación, rescate del hombre en el pecado. Y cada una de las personas tiene un rol diferente que al final, por eso cuando se habla de la unidad de la iglesia, dice que si uno ora, otro predica, otro enseña, pero al final, dice Pablo, uno creyó con Apolo, Pablo, todos trabajan para el único propósito, la redención de la raza humana, traer al hombre a Dios. Así que la deidad de Dios son tres personas que comparten la misma naturaleza divina y son igualmente Dios único. Es decir, Dios es un solo, pero se ha manifestado en su deidad en tres personas. En su esencia, Dios es uno. En su manifestación, se manifestó en tres personas. La evidencia bíblica, vamos a ver. Vamos a ver antes lo que creen otras sectas. Vamos a ver antes. Bueno, la Biblia presenta a Jesucristo como verdadero Dios, pero existen algunas sectas que lo presentan de otra manera. Vamos a ver si encontramos esas sectas. Vamos a ver. Veamos.
Ok. Un momentito. Ya venimos con ustedes. Ahí venimos. Ok, vamos a ver, tenemos sectas que no creen en la Trinidad de Dios. Tenemos a los testigos, como dijimos ahorita, bueno, los mormones. La iglesia de los mormones, pudiéramos verlo por parte. Los mormones, ya ahorita hablamos de testigos y musulmanes en el otro video. Los mormones, que es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, así es el nombre completo, tienen una teología diferente, viendo a Dios, Jesús y el Espíritu Santo como seres distintos, pero unidos en propósito, no una sola sustancia. Los mormones creen que Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres seres diferentes. Usted ve, esto de decir tres seres diferentes es la creencia en tres dioses. Si usted lo presenta como tres seres diferentes, pero que no están unidos en sustancia, no son una misma persona, entonces son tres dioses. O tres individuos, o tres seres, como dicen ellos. Pero en realidad, mi amado, no son tres seres distintos. Si usted quita la esencia de Dios, de la Trinidad, bueno, pues ya no son una sola persona en esencia, sino que son tres. Entonces serían tres dioses. Esa doctrina es falsa. Pentecostalismo unitario es la doctrina que normalmente la gente llama uniticidad o Jesús solo. Enseña que Padre, Hijo y Espíritu Santo son modos o manifestaciones del mismo Dios. Bueno, hasta ahí es correcto. Pero entonces cometen el error de decir que no son personas separadas, no creen que son personas, bautizan en nombre de Jesús solamente porque entienden que solo que Jesús lo complementa todo. Mire, nosotros tenemos una pequeña diferencia con esta iglesia pentecostal unida. No es gran cosa, es una pequeña confusión. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son modos diferentes de manifestaciones del mismo Dios. Bueno, hasta ahí es lo que creemos nosotros los evangélicos pentecostales, ¿verdad? Es lo que creemos, y la mayoría de las iglesias evangélicas creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son modos diferentes de la manifestación. Bueno, creemos en eso, pero el término modos hace que pierda su esencia. No es en modos diferentes, sino que son tres personas, un solo Dios manifestado en tres personas que conservan en sustancia, son el mismo Dios. Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios, el Padre es Dios, porque los dos últimos fue una manifestación, o es una manifestación del Padre, una manera del Padre obrar la redención. Tomó su poder, lo llama Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová le llama Espíritu Santo, y su palabra lo llama su Hijo, y esas dos últimas
es la misma esencia que comparten con el Padre. Creación, pueden crear, capacidad de crear, capacidad de perdonar, capacidad de santificar, capacidad de todo dentro del plan de salvación. Por eso, la diferencia de nosotros con ellos es que creemos en un solo Dios manifestado en tres deidades, tres divinas personas. El término persona es para que pueda usted comprender mejor, porque en Dios no existe lo que llama persona como humano. No estamos hablando de tres personas humanas, estamos hablando de tres divinas personas espiritualmente que manifestó Dios. Entonces, si usted bautiza en el nombre de Jesús, estás bautizando bien, porque Jesús en esencia es, en las tres personas, es el conductor de la salvación. Y dice que el que no viene a Dios mediante Jesucristo, no llegará a Dios, el Padre. Que el camino para llegar a Dios es Jesucristo. Dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Bueno, si dice no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, entonces hubo alguien que dio ese nombre. Y este se llama el Padre. Nuestro Padre es Dios, creador de todo. Pero dice, dado a los hombres, no queda ahí, dice, en quien podamos ser salvos, Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro nombre dado bajo el cielo, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, si no es en el nombre de Jesús. Jesús es la parte central de la redención. Pero Jesús es Dios, porque es la palabra de Dios hecho carne. ¿No lo han visto en Juan 1.1 y Juan 1.14? Léanlo. Juan 1.1, Juan 1.14. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Habitó entre nosotros, nació de mujer y vive 100% Dios y es 100% hombre. Cuando Jesucristo estaba haciendo milagros, estaba haciéndolo en la persona, en la parte 100% Dios. Y cuando Jesucristo hablaba del Hijo del Hombre, hablaba de la parte humana, es decir, que tenía dos partes porque está constituido Dios hecho carne. ¿Ok? Y esa es la diferencia que tenemos de que el Espíritu Santo, dicen el pentecostalismo, la Iglesia Pentecostal Unida, que le han apodado Jesús solo, porque dicen solo Jesús, que es Dios. ¿Ok? Todo lo que se debe hacer en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo en este punto tengo una pequeña... tengo un pequeño acuerdo con ellos en que en ninguna parte en la Biblia dice que todo lo que vayamos a hacer debemos hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, salvo Mateo 28, donde en la gran comisión, donde manda a que Jesucristo mismo manda y dice que el bautismo se debe hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin. Ahí textualmente, ese capítulo, ese texto, este mandato, no se puede eludir, ni se puede convertir en otra cosa tampoco. Pero tampoco si la persona al bautizar dice en el nombre de Jesús, no lo está diciendo mal, está bien, porque Jesús es la parte central de la redención, vuelvo y afirmo. O sea, todo lo que vayamos a hacer, hacerlo en el nombre de Jesús. Pero la parte de ir por todo el mundo y hacer discípulos, dice, debe ser bautizado en el nombre del Padre. ¿Por qué dice bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque esas son las tres divinas personas que conforman la deidad, la divinidad de Dios. Esas son las tres divinas personas que conforman la divinidad de Dios uno, pero manifestado en tres personas.
de la deidad, de la divinidad. Entonces, no se equivoquen. Debemos hacer las cosas como dice la Biblia. Bueno, pero ahí tenemos una pequeña diferencia y sé que Dios, esa no es tampoco una parte que lleve a condenación. No. Esa parte es una parte simplemente de comprensión de las Escrituras. Ellos dicen que nosotros estamos haciendo las cosas en nombre de tres dioses, creemos en tres dioses. No. La iglesia evangélica no cree en tres dioses, cree en un solo Dios manifestado en tres divinas personas. Entonces, esa es la parte de la iglesia Jesús solo o unida, la iglesia pentecostal unida. Esa es la única diferencia que tenemos. Ellos dicen que no son personas. Bueno, no, o sea, ellos dicen no son personas. La iglesia pentecostal unida enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son modos o manifestaciones del mismo Dios. Claro que son manifestaciones del mismo Dios. Dios se manifestó en tres personas. Pero ellos dicen no personas separadas. Claro que no es persona separada. Es por eso que decimos, Dios se manifestó en tres personas, pero en esencia es un solo Dios, porque no son separadas. Que muchas veces yo encuentro que la iglesia pentecostal unida y nosotros estamos discutiendo prácticamente por una falta hasta de entendimiento, porque creemos en esencia, creemos lo mismo, pero ellos también van más allá, donde la parte donde dicen que solo Jesús es Dios. O sea, niegan al Espíritu Santo y al Padre. Pero entonces luego le piden a Dios que lo llene de su Santo Espíritu. Y reciben el Espíritu Santo. Y oran pidiéndole al Padre. Entonces hay como una pequeña confusión, ¿no? Porque si el Espíritu Santo no es Dios, tú no tienes que pedirle poder. Tú no tienes que clamar a Él. Si el Padre no es Dios, pues no tienes ni siquiera que mencionarlo. Pues si tú lo mencionas, le pide al Padre, le pide al Espíritu Santo y le pide al Hijo, bueno, pues entonces, si tú no crees que son un solo Dios en esencia, entonces estás orando a tres dioses, entonces. ¿Me entienden? Bueno, hay otra que se llama cristadelfianos. Cristadelfianos, una secta. Creen en un Dios unitario, indivisible, y ven a Jesús como humano, no divino, y al Espíritu Santo como el poder de Dios. Bueno, esa parte está bien. Lo último, el Espíritu Santo es el mismo poder de Dios, pero al usted decir poder de Dios, usted se está refiriendo a Dios, porque Dios es todopoderoso. ¿Entienden? El poder reside en Él. Así que si el poder de Dios viene sobre ti, es Dios que está sobre ti. Por eso que cuando dice la Biblia que Dios habita en nosotros a través del Espíritu Santo, y que desde que creímos, desde el día que creímos en Él, a través de Jesucristo, dice el Espíritu Santo nos sella. Recibimos el sello del Espíritu Santo para el día de la redención. Y la parte de que Jesús lo ven como humano, bueno, pues ahí estamos en desacuerdo. Jesús es divino, es Dios. Hay otros movimientos como el arrianismo. El arrianismo sostenía que Jesús era inferior a Dios Padre, una criatura creada por Él, no coeterno ni coigual. Es decir, que son creencias totalmente rechazadas por la Biblia, porque la Biblia dice lo contrario. Unitarismo rechaza la Trinidad por irracional, enfatizando la unidad de Dios. Jesús es visto como el Hijo de Dios y no Dios mismo. ¿Está entendiendo? Como el Hijo de Dios. No han podido entender esa parte de la Biblia. Para ellos es irracional, modalismo. Para ellos Dios es irracional, para los unitarismos, los unitaristas. Ellos rechazan totalmente la Trinidad por irracional. ¿Sabe cuando una gente dice que algo es irracional? Es que todavía en su psico no lo entiende y no lo han podido entender. Y sabes, yo le he dicho que la enseñanza es vital en la vida de un creyente cuando empieza
en Cristo Jesús. Porque empieza y lo que le meten al inicio es como un clavo clavado a 3 dobleces. Un clavo bien clavado que para sacarlo da mucha lucha, porque ya fue eso lo que le enseñaron. Y la persona, aunque usted quiera sacarla de ese error, solo Dios puede hacerlo. No luche usted con ninguna persona queriendo sacarlo del error. Es mejor guiar a la persona hacia Dios y que paso a paso vaya aprendiendo, porque esa persona necesita ser readoctrinada, reenseñada, para que pueda comprender la doctrina de Dios manifestada en 3 personas y que en esencia es una sola persona. Es como nosotros los hombres, somos 3 partes, pero en esencia somos un solo hombre, una sola persona. Somos 3, espíritu, cuerpo y alma, pero en esencia somos una sola persona, no somos 2 hombres. Yo soy el pastor Julio Pérez. ¿Por qué? Porque yo estoy compuesto de 3, pero en mi esencia yo soy una sola persona en esencia, pero compuesta en 3 partes. Dios no está compuesto en 3 partes, sino en 3 personas. ¿Por qué? Porque las 3 partes mías que forman uno, yo no puedo individualizarme para hacer nada. Soy un conjunto de 3 que forman uno. Así somos los seres humanos, un conjunto de 3 que forman una sola esencia, un solo ser, un solo hombre. Nosotros no somos 3 seres porque no somos dioses. Por lo tanto, somos 3 partes que conforman una sola persona. Pues Dios es un solo Dios en esencia, pero compuesto, manifestado, en 3 personas divinas, y que las 2 últimas salieron de la primera, Padre. Y entonces ellos han de terminar el proceso de la redención y volverán a unirse en uno otra vez. Primera de Corintios 15:51 en adelante. Así que saberianismo o modalismo, ellos creen que Jesús es humano solamente, no es Dios. Tenemos otras religiones no cristianas, el judaísmo y el islam son religiones monoteístas, estrictas, que rechazan la Trinidad, viendo a Dios como una unidad absoluta y a Jesús como profeta no divino. Ellos creen en la unidad absoluta, ellos no creen en las 3 personas unidas en esencia que forman un solo Dios, como nosotros los evangélicos pentecostales creemos que Dios es en esencia un solo Dios, pero manifestado en 3 personas para la obra de la redención. Así que es el judaísmo y el islamismo. Veamos, estos grupos no trinitarios interpretan las escrituras de manera diferentes, buscando un monoteísmo estricto y a menudo basándose en pasajes que, según ellos, distinguen claramente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nunca hay distinción separatista entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al contrario, en todo ha demostrado la Biblia que el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma deidad, es decir, un solo Dios en esencia, al Espíritu Santo. Pero como para manifestarse para la obra de la salvación, se manifestó en 3 personas, haciendo que cada persona cumpla una parte. Este video es un poco largo, es un poco largo, pero ustedes saben, hay que aclarar todo. Hay que aclarar todo. Bueno,
Veamos algunos versículos, algunas citas que confirman la divinidad de Jesús. Ya en el Juan 1.1 lo mencionamos, en el principio era el verbo. En 1.14 el verbo se hizo carne. En Juan 8.58 Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. También está el Padre y yo uno somos. No habla de distinción, sino que son una sola persona. En primera de Juan 5.20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, el Hijo de Dios. ¿Entendieron? Así que este es el verdadero Dios. Correcto. Veamos alguna cita o algunos conceptos clave de la Trinidad. Un solo Dios. Somos monoteístas, afirmación central de la doctrina cristiana. Un solo Dios verdadero. Las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son personas distintas para obrar la redención, pero que en esencia es el mismo Dios. Evidencia bíblica, Jesús es Dios. En Juan 1.1 se lo demostré. El Espíritu Santo es Dios, es el mismo Dios, pero se manifestó como Espíritu Santo, no como un Dios aparte. ¿Ok? Vemos, esto lo puede ver en Hechos 5, 3 al 4 y 1 Corintios 3, 16. ¿Ok? Estamos leyendo. La voz del Padre cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús a bautizar en el bautismo, Mateo 3, 16 al 17. La voz del Padre está ahí. La gran comisión, donde manda bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué manda hacerlo en los tres? Porque las tres personas forman un solo Dios en esencia. Primera de Juan 5, 7 es un texto que declara que porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Esto que llama el Verbo es el Hijo. Y dice, y estos tres son uno, no varias personas. Vamos a ver el rol para terminar. ¿Cuál es el rol de cada una de las personas en la redención? El Padre es el que planifica y envía a su Hijo. El Hijo, Jesús, se encarna, vive y muere y resucita para redimir a la humanidad. Muere llevando los pecados de la humanidad y al resucitar completó la obra del perdón y la redención. Redención es rescatar al hombre del pecado, significa rescate. Y el Espíritu Santo mora en los creyentes, los capacita, los guía y santifica. Y los santifica. La aplicación, esta es la aplicación de la redención. La Biblia enseña que Dios es uno en esencia y tres en persona. Una verdad fundamental revelada progresivamente en la vida de quienes se acercan a Dios, sepan que Dios es uno solo, manifestado en tres personas para obrar la salvación. Para obrar la salvación quiere decir para manifestar, para llevar a cabo el plan de salvación. La palabra de Dios, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros, es decir, el mismo Dios habitó, una esencia de Dios, habitó entre nosotros y dio su vida para que creyendo en Él seamos salvos. Que Dios nos bendiga. Jesucristo es el Hijo de Dios y es Dios. Y es parte de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo es que forman un solo Dios. Dios le bendiga mucho. Dios le guarde.
Esperamos que ustedes hayan entendido bien. Si hay alguna pregunta pueden escribírmelo en el chat y así estaremos siempre conectados para seguir enseñando sobre la palabra de Dios.